Sí, buenas tardes. Bueno, recuerden dar la asistencia clase a clase. La clase solamente, se puede dar asistencia solamente en el horario de clase, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que recordar. Si alguno tuvo faltas la primera clase, yo ahora reviso, por favor, me pasa el nombre, ¿sí? Y ahora reviso. Creo que yo pedí acceso para poder modificar eso porque podía ver en las grabaciones quiénes se conectaron, ¿sí? Para agilizar más rápido, ustedes no tengan que estar comunicándose con otra persona, ¿sí? Se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, se te escucha Sí, bien. se escucha bien. Perdón, por arrancarla y no sé. Sí. Bueno, Mi consulta por la asistencia es que la clase uno a mí directamente no me aparece. Tengo las otras, di el presente, pero bueno, no, directamente no me aparece. ahí, dame un segundo, ¿eh? Es que es de octubre. Sí, puede ser que te esté marcando el otro mes y por eso no aparece, te aparece solo el de noviembre. Un segundo, si no, ahora reviso. Y bueno, bueno, anoto los dos nombres y ahora revisamos antes de terminar la clase porque ahora están dando lento el campus, ¿sí? Claro, si se va a Así. la pestaña de octubre, sí está la primera clase. Claro, un poco como dicen los compañeros, vamos a general a ver si abre ahí, ¿sí? Sí, no hay problema, sí, tampoco es para resolverlo exactamente ahora. Sí. Pero ahí me Igual ahora esperamos, miro. esperamos mientras se conectan igual todos. Eh, Igual si le da donde dice todas, le sale la de octubre. acá, todas. Y acá me aparece 30 de octubre. No sé si pones todas como dijo ahí tu compañera y aparece. Sí, sí, Eh, no dije nada, ahí está. perfecto, listo. No pasa nada igual. Mientras tanto, hace un poco de tiempo, porque la otra vez había arrancado puntual, como les dije, y algunos como que entraban tarde y volvían a preguntar lo mismo. Sí, yo para evitar tener que repetir todo. Pero bueno. Ahora después me fijo los que quedan ahí, Michael Fernández y Marco Valentino, para modificarle sí la asistencia y ponerlo bien. Sí, a ver, también es hasta, si vamos a criticar un poco cómo se da presente, pueden no conectarse, van, ponen presente y no ingresan a la grabación. Sí, podría haber formas más correctas. Yo en la anterior etapa me bajaba el listado de los que se conectaban y era más fácil. Eh, y hasta más controlado, ¿sí? Yo por respeto a los que se conectan y el que pone presente y no se conecta. Pero igual se entiende que la idea de este curso igual eh, es que aprendan y hay un esfuerzo parte de ustedes. El que no se conecte y da presente no tiene sentido, ¿sí? Está desaprovechando la oportunidad. Bueno, vamos a poner un poco de estado de situación, ¿sí? Trabajo integrador tiene una pestaña acá. Bueno, agrego una grabación e introducción a la primera entrega, ¿sí? También aprovecho y les paso el link del repositorio de las expresiones lambda, que no sé si lo agregué. Ahora vamos acá a material del curso. Se los paso por chat y lo agrego ahora. Ah, sí está. Expresiones lambda, que es el repositorio de expresiones lambda. Si están enunciados, voy a subir un par más, pero lo voy a prolijar. Pero ese repositorio que me había quedado pendiente del contenido de expresiones lambda. Y bueno, para cerrar un poco lo que vimos de patrón de diseño, vamos a hacer el cuestionario, ¿sí? Por eso te están dando bastante bien. Así que vamos a hacer el cuestionario entre todos para hacer un repaso. Y la actividad vamos a ver si se entendió, pero la vamos a dejar como tarea para que entreguen. Y voy a subir un video para no ocupar espacio de la cursada, porque la explicación del ejercicio voy a hacer un video, le subo el repositorio del ejercicio resuelto, porque nos va a llevar tiempo. La idea de la actividad, ¿sí?, que tenemos acá es que le interpreten bien y puedan aplicar un patrón de diseño, ¿sí? Ponerme a leer y hacer paso a paso y explicarlo me va a llevar toda la clase. La intención es que ustedes intenten algo, yo le hago retroalimentaciones individuales y subo un repositorio con una solución posible, ¿sí? En cuanto a esta actividad de la clase, porque es bastante larga, ¿sí? Subo un repositorio y la idea es que ustedes después, bueno, que me hagan alguna, profe, ¿por qué no uso otro patrón de diseño y demás? Y aunque sea para
generar argumentaciones, porque mostrarles hay que usar esto como regla básica es lo que no quiero, ¿sí? Entonces la actividad no la vamos a hacer. Si alguno tiene dudas de algo que no se entendió, doy aclaraciones, pero solamente el cuestionario vamos a hacer de la clase pasada, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Estoy grabando, perfecto. Bueno, acá tenemos, si se sabe que el comportamiento de una clase depende de su estado, entonces, bueno, nosotros habíamos visto dos patrones de diseño. Para recordar los patrones de diseño, ¿sí? Son guías o soluciones a problemas que ocurren en el desarrollo de software de manera repetitiva o que se han encontrado ¿sí? en el desarrollo de software. Nosotros vimos dos patrones de diseño, o sea, aunque sea un poco por arriba, que era el patrón de diseño de estado, el patrón de diseño state, que justamente la palabra estado nos decía que correspondía a situaciones en donde las instancias de los objetos, en cuanto una aplicación estaba en ejecución, podía cambiar su comportamiento según algún estado. O sea, un poco como dice la definición del enunciado. Si se sabe que el comportamiento de una clase depende de su estado, entonces, ¿sí? Se podría aplicar el patrón de diseño state. ¿Qué condiciones tenía que haber para implementar de manera ideal el patrón de diseño state? ¿Sí? Que las instancias de los objetos que usemos, ¿sí? tengan un comportamiento distinto según su estado, y además que en tiempo de ejecución haya transiciones. A ver, que haya transiciones de estados. O sea, que cambie su comportamiento. ¿Sí? No solamente que tenga un estado fijo y tenga un comportamiento y nunca cambie. ¿Sí? O sea, que haya transiciones. ¿Sí? Eso recuerden que tenía la página acá, si está explicado. ¿Sí? Pero tiene que haber transiciones de estados, ¿sí? Para que justamente el patrón de diseño state tenga sentido implementarlo. Entonces un poco como cuando vimos expresiones lambda, ¿sí? Nosotros tenemos que saber si conviene agregarle la complejidad del patrón de diseño o no, de acuerdo a la situación. ¿Sí? Tenemos un principio de programación de keys, ¿sí? Que justamente pongo ahí. Es un acrónimo, ¿sí? Pongo el acrónimo que es keep it simple y stupid, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A ver, es un poco, el acrónimo es exagerado, pero expresa que hay que mantener el código simple y sencillo. Mantenerlo simple y estúpido. O sea, ¿a qué se refiere ese principio? Que no nos tenemos que complicar a querer introducir patrones de diseño por introducir, complicar nuestro código, ¿sí? Solo por complicarlo, o sea, tiene que haber, ¿sí? una lógica. Entonces, si nosotros vamos a implementar un patrón de diseño, como es el caso de state, para instanciar, o sea, instanciar objetos que tienen un comportamiento según un estado, pero no hay cambios de estado, no hay transiciones, no tiene sentido, ¿sí? Es un ejemplo, por eso es importante esto, el principio aquí, si después hay varios, yo me si me acuerdo, le voy tirando como ahora que me acordé, ¿sí? Pero bueno, ¿qué queremos decir? Que la mayoría de los sistemas o aplicaciones van a funcionar mejor y es más fácil de mantener si son simples, ¿sí? Antes que complejos de gusto, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Eso es un poco lo que tenemos que entender con los patrones de diseño. Bueno, vamos a volver al cuestionario. Se podría aplicar el patrón de diseño state, ¿sí? Pero bueno, acá faltó justamente aclarar lo que les decía. Que debería haber transiciones, si no, no tiene sentido. Los patrones de diseño, ¿qué son? Son soluciones conocidas a problemas conocidos del mundo del desarrollo de software. Esto es, ¿sí? la definición más simple y que vamos a soler repetir, ¿sí? Soluciones conocidas a problemas conocidos. Los patrones de diseño se clasifican en, bueno, y acá teníamos que acordarnos, creacionales, o sea, justamente para instanciar o crear objetos, estructurales, que va a haber situaciones en donde nosotros construyamos o instanciemos objetos que se ensamblan con otros objetos, por eso son estructurales. Y por último, de comportamiento, como es el caso de state o template method. Esto sí es más teoría. De vuelta, repito, tienen la página web acá, si quieren, en donde esta página la vuelvo a pasar por el chat.
está, o sea, bastante bien detallado, está profundizado el tema, ¿sí? Y bueno, esto es un poco más de teoría. Eh, claro, podría ser, sí. Igual, a veces, ¿sí? Podemos llegar a aplicar más de un patrón de diseño para situaciones similares. Porque en el caso del TP integrador, ¿sí? Hay algunas cosas que ustedes pueden decidir. Y deberían preguntarle al tutor porque no es, por así decirlo, una regla de negocio que ustedes tienen un cliente, van y le preguntan y van anotando los requerimientos todo el tiempo. ¿Sí? O sea, si toman alguna decisión con algún argumento, es posible justamente lo que vos planteas acá, Bolaños. Sí. Bueno, volvemos al cuestionario. Pregunten, mi idea es repasar, por eso a veces de una pregunta me voy un poco, ¿sí? Para ver si ustedes se acuerdan o me preguntan, profe, no entiendo eso, o cuándo lo dijo, sí, y demás. ¿Podríamos ver algún ejemplo del creacionales? Dale, eh, Digamos, sí, si querés podemos, no sé si cómo están ustedes con los el horarios. de comportamiento es el que vimos recién de estado, ¿no es cierto? Por Sí, ejemplo. sí, exacto. Si querés, Y da- eh, el singleton es el que más se usa, ¿sí? Ahora vemos y lo hacemos, si querés, que este es el que más se usa para cuestiones de usuarios, ¿sí? ¿Por qué? Singleton, ¿sí? Este para el de creacionales, la idea es que haya una instancia única de un objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué sería este patrón de diseño para qué solución nos podría llegar a brindar? La idea es que nos asegure que solamente haya una instancia única, ¿sí? Pero justamente cuando queremos crearla, que de algún lado la obtengamos y pueda ser de acceso global. Por ejemplo, cuando yo inicio sesión. Si yo inicié sesión y pongo de vuelta la pantalla login, no debería agregarme otra sesión, ¿sí? Este es el que más se usa, ¿sí? O sea, resuelve dos problemas, como dice acá, que haya una instancia única y que haya, ¿sí? Un principio de responsabilidad única. Entonces, veamos acá, como la habitación de acá. O sea, podemos llegar a imaginarlo así, que nosotros creamos como si fueran muchas puertas y hay una sola instancia, ¿sí? Entonces, Singleton nos brinda esa idea de poder tener un objeto con una instancia única y poder ser accesible, ¿sí? Con un acceso global, que esa es la gracia, ¿sí? Que entonces, para que sea única, ¿sí? Va a garantizar que haya una instancia única, pero al mismo tiempo tiene que garantizar y proporcionar acceso, ¿sí? A dicha instancia de manera global, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Mira, acá, no sé, este es el que más a veces se usa en inicio de sesión, por eso me parece interesante, porque lo primero que se hace es hacer privado el constructor new, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Miremos acá, ¿sí? ¿Esto qué hace? Es bastante simple la estructura, ¿sí? ¿Qué hace esto? Bueno, inicialmente el constructor privado, el constructor, ¿sí? Lo hacemos privado. Y lo único que hacemos es crear un getInstance, ¿sí? Entonces, imaginemos, ¿sí? Ya tenemos un pseudocódigo, ahora lo hacemos, ¿sí? Eh, pero inicialmente tenemos que entender. Entonces, ¿qué nos garantiza esto? Tener una instancia única de un objeto, ¿sí? ¿Cuándo puede llegar a pasar esto? Podemos ver la situación que tienen acá abajo, ¿sí? Por ejemplo, eh, nosotros cuando nos conectemos con base de datos, vamos a querer que la base de datos se instancie una sola vez. O sea, que se cree una sola vez esa conexión y que esté disponible para todos los clientes, ¿sí? Bueno, justamente es un poco lo que hacemos cuando nosotros hagamos de la clase que viene conexión a base de datos, vamos a usar este sentido, ¿sí? De patrón de diseño singleton. Y acá está un poco explicado, ¿en qué cambia? ¿Sí? Si nosotros vemos, eh, a ver si está acá, les quiero mostrar algo y ya lo vemos. Claro, ver un pool de conexiones. Yo puedo, a la hora de conectarme con una base de datos, creo 10 conexiones nada más.
Mi aplicación va a tener 10 conexiones, 10 túneles de ida y vuelta. No quiero que haya más. ¿Sí? Pero nosotros trabajamos con un pool. Y no estamos creando conexiones cada vez que queremos hacer una transacción. ¿Sí? Bueno, ahora hacemos, si quieren, el ejemplo y a ver si se entiende un poco más, pero es un poco esa idea, ¿sí? Garantizarnos alguna restricción a nivel de, ¿sí? Instanciación. Por ejemplo, vamos a hacerlo ahora si quieren. Paren que perdí el eclipse, lo estoy abriendo y lo muestro. Ahí se está abriendo el eclipse, ¿sí? Y lo muestro un poco rápido. Vamos a hacer un ejemplo, el clásico ejemplo de una clase que sea configurada. Un poco similar al de Profe, no, conexión. no se está viendo. No, no, ahí se está abriendo. Le estoy hablando un poco hasta que se abre el Ah, equipo. perdón. No, no pasa nada, igual está bien, ¿eh? ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Que haya un único objeto, en este caso configurador, ¿sí? En una aplicación. Entonces, de esta manera, este configurador que tenga los atributos básicos, ¿sí? Eh, existe un único objeto, ¿sí? Esto, a ver, Singleton, ¿qué framework utiliza? Spring. Cuando nosotros usamos Spring, no sé si alguno usó Spring, ¿sí? La mayoría de los objetos que utilizamos son Singleton por defecto, ¿sí? Bueno, vamos a crear una clase, un objeto de clase Singleton, ¿sí? Vamos a abrir, vamos a crear un nuevo proyecto rápido. Ponemos new Java Project, le ponemos proyecto Singleton. Para que veamos qué nos ofrecen, ¿sí? Pues son cosas completamente distintas. En un creacional, justamente yo quiero restringir, por ejemplo, ¿sí? La cantidad de instancias. Quiero que haya una instancia única. Bueno, perfecto. ¿Cómo podría hacerlo? Por eso digo que está bueno que lean los patrones de diseño, porque las situaciones que plantean capaz no se nos hubieran ocurrido, ¿sí? Bueno, vamos a crear proyecto Singleton. Vamos a crear una app. ¿Sí? Cierro el de compras. Y vamos Una a crear. pregunta. Sí, decime. Esto pudiera aplicar para el caso, por ejemplo, de las clases conexión. Se crea una Exacto. clase conexión y luego únicamente después en los datos se hacen las conexiones a los métodos donde se necesite. Exacto. Ese Singleton. Ah, perfecto. Gracias. Sí, 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 sí. A ver, si les muestro rápido, sí, pero lo hacemos con conexión, si no. Más fácil, porque justamente lo hacemos con conexión. Pero si ustedes quieren ver, eh, hacemos un configurador y no se lo doy tan fácil para aplicar en el TP. Pero miren, yo para que vean que en realidad podemos poner algo tan simple y nos da el ejemplo. Ponemos Singleton, conexión a base de datos. El primero justamente está aplicado un patrón de diseño Singleton para armar en Java lo que acabas de decir. Una conexión. Y la conexión poder utilizarla con acceso global en toda la aplicación. Lo único que hice fue poner en Google y justamente lo que acaban de decir es eso. Es crear un objeto con acceso global que me permita a mí, ¿sí? Usar el pool de conexiones que tenga o la conexión que tenga con la base de datos. ¿Sí? Y bueno, y acá este ejemplo. Vamos a hacer el de Singleton con un configurador para que no quede tan igual, pero es un poco la misma idea. ¿Sí? Entonces vamos a ir a... la verdad no hay una regla. O sea, es ir leyendo las situaciones y después, a medida que lees las situaciones, te vas dando cuenta, claro, para un configurador me conviene usar una instancia única, no voy a estar agregando un montón de instancias. Ustedes solo se dieron cuenta con la conexión a base de datos, por ejemplo, que deberían crearlo una sola vez a la conexión y utilizar una instancia única de conexión, por así decirlo. ¿Sí? Un objeto que tenga una instancia única de conexión. Y si no está, usar justamente getConnection. ¿Sí?
Bueno, no sé, si quieren hacemos el de conexión que sea más fácil y listo. Hacemos una clase, pongamos DB conexión. Lo hacemos un poco así vacía, pero que se entienda, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acá tenemos una clase, perfecto. ¿Qué hacemos? Y bueno, lo que nos dice el patrón, ¿sí? De diseño, que justamente nos dicen que se agrega una instancia de sí mismo, o sea, se va a almacenar a sí mismo. Sí, inicialmente. O sea, acá, por ejemplo, tenemos acá, instancia singleton, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que garantiza esto? Imaginemos, lo hacemos un poco así medio rápido, pero hacemos private, static, db conexión. ¿Qué es lo primero que hacemos? Acá vamos a ponerle con, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, inicialmente vamos a crear, ¿sí? Un método que se llama getDBConexión. Public, static, va a devolver dbConexión y va a ser getConnector. ¿Y qué hace esto? Acá se va a encargar de primero validar, ¿sí? If con igual a null. Si es igual a null, creamos la conexión. Tendríamos que llegar a algo así, ¿sí? Esto debería ser, si no me equivoco, bueno, acá ya no es conexión, en este caso es connection. Porque este es donde guardamos nosotros, ¿sí? Donde nosotros guardamos la conexión, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si esto es null, creamos la conexión. Algo así, ¿sí? Y si no, ¿qué deberíamos hacer? Acá van los parámetros y eso, ¿sí? Estoy ignorando un poco. Pero, o sea, lo único que hace es esto. Si es null, la crea. Y si no, simplemente retorna div.com. O con directamente porque, ¿sí? Entonces veamos. Acá, ¿qué sucede? No hay manera. Nosotros tenemos que hacer privado, ¿qué cosa? El constructor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros al hacer privado el constructor, no se va a poder crear esta clase. Solamente pueden usar este método para obtener conexión. ¿Sí? En el caso de la conexión, ¿sí? Usamos este tío, un atributo distinto de instancia única. Pero si fuera un configurador, guardamos una instancia que sea configurador. En ese caso nos faltaría al crear la conexión devolverla, retornarla. Acá sí, claro. En el caso que... ¿Sí? Acá usamos todo lo de crear conexión, ¿sí? A ver, si se acuerdan, teníamos que poner nosotros la URL, si quieren, stream URL. Después teníamos que poner la contraseña. Después todo separado con punto y El coma, usuario, ¿no? ¿Sí? Y después hasta también, ¿sí? El driver. Y acá poníamos el driver, que no sé, voy a hacer por ejemplo, com.mysql.jdbc. ¿Sí? O sea, ponemos todos los parámetros y acá, ¿sí? Directamente mandamos la URL, user, pwd. Obtenemos la conexión y la devolvemos. Y esto sería un poco lo que podrían hacer para conectarse una sola vez. ¿Esto dónde debería estar? Todo adentro de un bloque try. Paren que lo acomodo un poco para que lo vean. Mejor por si no lo pueden visualizar. Pero la idea es un poco esto, ¿sí? Entonces usan una sola conexión. Eh, ¿Sí? Usan una sola conexión. Ponemos con, acá, porque le cambié el nombre, perdón. La crean a la conexión y la retornan.
¿Por qué adentro un bloque try? Porque esto podía devolver errores, ¿se acuerdan? Entonces acá yo tengo que agregar, por ejemplo, catch, y podemos poner SQL exception. En este caso, a ver, de vuelta, por eso son una guía, singleton. Como le dije, patrones de diseño son una guía de solución, por eso aprovecho un poco para esto. Vean que la guía que nos dice, mirá, vos tenés que instanciar la misma clase, son atributos de la misma clase. En el caso de la conexión, la solución es ese patrón de diseño, pero es un poquito modificado para esto. O sea, nosotros no estamos guardando una instancia configurada. ¿Sí? No estamos guardando una instancia configurada acá, una conexión. Pero porque justamente creamos una clase en donde la conexión se va a crear una sola vez. Y estamos usando el concepto de singleton, constructor privado, y crear un método que sea obtener conexión. Entonces acá miren, si es null, se crea. Y si no, no se crea más. Vamos a retornar a la misma conexión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo, ¿sí?, una instancia de acceso global, o sea, podemos hacerlo de manera global, y que se cree una sola vez. ¿Lo pudieron visualizar? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Si no, y bueno, podríamos crear un configurador para que se vea mejor. Este es el de conexión. Hay que cambiar el nombre de configurador. Sí, pero les quería copiar y pegar, si lo tienen ahí, por si a alguno le interesa, ¿sí?, porque no quiero subir un repositorio para este solo, ¿sí? Y después, ¿cómo dice el patrón de diseño si no más claro? Dice, bueno, imagínense que yo tengo un configurador. Me voy a guardar justamente un configurador. Y acá lo vamos a ver más fácil. Get configurador ponemos. Entonces, si esto es null, ¿qué hacemos? Ponemos un configurador, punto, ¿sí? Igual digo new configurador. ¿Qué pasa acá? Vean, y acá saco el es, para que sea más claro. Esto es lo que dice, ¿sí?, el patrón de diseño tal cual, por así decirlo. ¿Sí? ¿Qué dice? Mirá, ¿vos querés tener una instancia única al configurador? Crea un atributo estático. ¿Por qué estático? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que si era estático, esta variable era compartida por todas las instancias de esta clase. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos uno estático, estamos diciendo que cuando nosotros creemos la instancia, cuando hagamos get configurador, esto se va a compartir y va a ser de acceso global. Y entonces la única forma de poder obtener esta instancia va a ser usando este método. Y este método una sola vez va a entrar al if. Después simplemente vamos a retornar a esta instancia. Esto es el patrón de diseño singleton. Nos da una guía para resolver justamente una instancia única. Y es un patrón creacional. Entonces, de esta forma, ninguna parte del programa o la aplicación va a ser capaz de construir objetos de este tipo. No se va a poder volver a construir, ¿sí? Y solamente va a haber una sola variable estática y privada, ¿sí?, en donde justamente va a estar esta instancia. ¿Cómo? A ver, justamente la gracia es que es estático. Entonces nosotros podemos venir a la aplicación y poner, paren que le acomode el nombre acá porque si no me va a chillar. ¿Sí? Pongo renombrar, listo. ¿Yo qué pongo acá? Configurador. Punto, get configurador. Al ser un método estático, no lo tenemos que instanciar. Esa es la gracia. Estamos aplicando un montón de conceptos, ¿sí?, que por eso está bueno que ustedes lean las situaciones, ¿sí? Porque justamente son cosas que son difíciles a veces, hay problemas que ocurren,
Y la solución es simple, ¿eh? Vean que era re simple. Ah, yo quiero tener una instancia única de un configurador y quiero utilizarlo en cualquier parte de la aplicación. Ah, es tan simple. Pongo configurador y uso el método estático. No hace falta nunca instanciarlo. Y estoy usando una instancia única en toda la aplicación. Y este método se va a encargar de instanciarla la primera vez y después no la instancia nunca más. ¿Sí? Esto, distancias únicas, sin darnos cuenta, lo usamos justamente cuando implementamos algunas clases que ya nos ofrece Java. Pero no importa, o sea, vean que, por ejemplo, un patrón creacional es esto. Bueno, queremos limitar y que haya una instancia única en toda la aplicación. Bueno, Singleton es la que más se utiliza para varias cosas, como para armar conexiones de base de datos, ¿sí? Y vean que en realidad el concepto era, nunca se nos, a ver, por ejemplo, yo cuando arranqué a programar y empecé a estudiar patrón y diseño, no se me hubiera ocurrido hacer privado un constructor. ¿Qué gracia iba a tener eso? Bueno, estos tipos de, justamente para estos tipos de requerimientos. Espero que el ejemplo haya servido, ¿sí? Les copio y pego, pero vean que en realidad lo vemos tan simple al código, si lo leemos decimos, ah, claro, era re fácil, usa un método estático, nunca se tiene que instanciar, y la única forma que se instancia es de manera privada. O sea, está el constructor, pero de manera privada. Y si lo vemos al código es simple, pero para resolver la situación capaz no se nos hubiera ocurrido. Por eso es importante que lean. Si este se me ocurrió así nomás, si buscan hay un montón de ejemplos más copados. ¿Sí? No sé, o sea, tienen bastante. Este me pareció. Ah, ya lo copié. Perfecto. De los más fáciles de visualizar y que entiendan que justamente son soluciones, nada más. ¿Sí? Espero que haya servido el ejemplo, ¿sí? Después cuanto mucho si no vemos de meter otra clase, pero así no nos vamos tanto en patrón de diseño. Porque acá es, como les dije, es un mundo por descubrir todo esto, ¿sí? Y bueno, y acá justamente hay muchas ventajas. De cuando hay muchos hilos de ejecución, bueno, no pueden ir leyendo y demás. ¿Sí? Pero bueno, espero que haya servido el ejemplo. Y volvemos al cuestionario. Nos quedaba entonces en el patrón state. Es necesario que sus estados tengan transiciones, un poco que habíamos visto. Singleton era creacional. Justamente ¿por qué? Porque está atacando situaciones en las que se crean instancias de objetos. O sea, nos resuelven situaciones en donde queremos limitar cómo se crean objetos. De ahí viene creacional. ¿Sí? O sea, que va a estar atado a situaciones de instanciación de objetos. De comportamiento, justamente a los de comportamiento, y estructurales a cómo podemos llegar a armar. Estructurales para mí es en donde tienen que leer y capaz cuesta un poquito más interpretarlo. ¿Sí? Bueno. Es necesario que tengan transiciones porque si no, no tiene sentido, ¿sí? Aplicar el patrón de diseño state para instancias que tienen distintos comportamientos según estado, pero que no cambian. ¿Sí? Y por último, era un poco para mezclar conceptos de NUM y se entienda la diferencia, ¿sí? Que estamos hablando de cosas completamente distintas. Porque acá algunos sí marcaron esto, ¿sí? Si una variable puede tomar valores fijos y finitos, entonces lo ideal sería modelar dichos valores como un patrón state. No, a ver, solo tenemos que recordar el patrón state es un patrón de diseño que nos sirve como solución a situaciones en las que las instancias y los objetos tengan un comportamiento distinto según su estado y que las transiciones y que haya transiciones entre ese estado. No tiene nada que ver con las opciones que puede llegar a tomar una variable. Por más que nosotros digamos, uy, pero en el código en realidad un estado es un atributo que cambia. No, no es tan así. ¿Sí? O sea, patrón de diseño es para diseñar y resolver situaciones en modelo de datos. Y acá dice si una variable. Estamos hablando de una variable única, de un valor. Si una variable puede tomar valores fijos y finitos, estamos hablando de la clase num. Que se entienda la diferencia. Así que el patrón de diseño state no es para guardar valores fijos o que cambian valores. No, es para cambiar el comportamiento de instancias de objetos según un estado.
Y esto que dice acá es si una variable puede tomar valores fijos y finitos, la respuesta correcta era un enumerado o clase num. Acá capaz faltaría decir que tienen que ser también acotadas. O sea, no vamos a crear una clase num con 500 opciones. No tiene sentido. ¿Sí? Lo vamos a resolver de otra manera. Dice finitos. Bueno, pero finitos, 500 es finito. Ya sé, entiendo lo que vos planteas, pero por eso alguno puso ninguna es correcta y capaz lo decía por ese lado. Yo sé lo que decís y me parece correcto. Yo quería exagerarlo, ¿sí? Porque finito en realidad, bueno, yo sé que hay 131 países, pero no voy a crear 131 opciones en una clase NUM. Solo eso, ¿sí? Pero bueno, espero que se haya entendido. Porque alguno puso ninguna es correcta y no sé si no se había dado cuenta de esto o lo dijo por esta palabra finito. Por eso nada más lo aclaraba. Gracias, Norberto, igual sí. No, a ver, yo entendí lo mismo, o sea, hablamos de finito, Sí, es sí, listo. claro. Es enum, pero bueno, como alguno puso ninguna es correcta, yo trato de interpretar por qué lo puso. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea era aclararlo. Bueno, y entiendo que con esto cerraríamos un poco el patrón de diseño. Si alguno quiere, a ver si quedó todo verde. Sí, ahí está todo verde. Perfecto. Bueno, si alguno quiere implementar algún patrón de diseño y se le complica, me quiere preguntar y veo si está bueno, lo agrego en algún repositorio si les queda. Pero bueno, ya patrón de diseño está del lado de ustedes. ¿Sí? Yo si quieren les resuelvo dudas o si me piden algún ejemplo como pasó recién, no tengo problema. De vuelta, yo algunos me sé un poco de memoria porque los uso reiteradamente, pero hay otros que sí, voy a tener que ir a la página y lo hago con ustedes o veo de hacer uno y mandarles al repositorio. Sí, no, como les dije, no me lo sé de memoria, pero por ejemplo Singleton sí, porque se usa bastante seguido. Vamos a ver que justamente algunos patrones de diseño los usamos constantemente para cuestiones de configuración, como dijeron ustedes, creación de base de datos, o sea, creación de conexiones con base de datos, perdón. ¿Sí? Eh, y así van a ver que algunos ya los usamos como solución. ¿Sí? Y ya no pensamos, estoy usando Singleton. No, directamente creamos una clase que solamente se puede instanciar una sola vez. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Con eso sí, ya nos metemos de lleno en base de datos. Hoy lo que vamos a ver de base de datos, igual yo estoy tranqui porque es bastante repaso de conceptos de modelo relacional. ¿Sí? Y lo puedo explicar yo, como también poner la presentación, y la idea es que ustedes me pregunten si hay un intercambio. Bueno, entiendo que no hay más preguntas respecto a esto. Sería bueno que intenten hacer la actividad y si vemos que pocos pueden hacerlo, hay muchas dudas, sumamos alguna clase en otro horario, el que puede se conecta a joya y lo dejamos grabado igual. Pero no ocupamos el horario de la cursada, ¿sí? Para poder avanzar con los temas. Solo eso. Bueno. Vamos a seguir entonces y vamos a arrancar, ¿sí? Con el concepto de base de datos de hoy. ¿Viendo sobre algo en el chat? Listo. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Sí? Bueno. Esperen que... Ah, estoy acá. Ah, claro, ¿sí? Nosotros, ustedes tienen acceso, si no me equivoco, a una preetapa, ¿sí? En la preetapa 2 había una solapa de base de datos relacionales y persistencia. Por eso entiendo que todos tienen acceso a esta preetapa y podrían, para la clase que viene vamos a hablar de la... Tenemos que tener claros los conceptos de estas dos y justamente el PDF de hoy es un poco de esto y un poquito más avanzado. Pero tenemos que tener claro esto, ¿sí? Si nosotros ejecutamos se van a ver el icono por ahí. Se va a ver una forma, un símbolo. No sé exactamente el mismo icono, pero debería verse. Eso va a estar relacionado con la codificación, pero sí se va a ver un símbolo. ¿Sí? Bueno. Entonces la idea es, si no vieron esto, o sea, estaría bueno que lo vean porque está bastante, aunque sea los PDF, ¿sí? Que son estos dos.
Y lo más importante, que es lo que vamos a ver hoy, es conceptos de base de datos relacionales, y deberían también recordar cómo funcionaba la conexión. ¿Alguien dijo que tenían que repasar? Bueno, esto es para repasar un poco lo de conexión de base de datos. Todo lo que escribí recién, un poco en el ejemplo, está acá. Está acá. Class for name, para obtener la conexión, se manda la URL, usuario, contraseña, y listo, ya podemos mandar query. O sea, la idea es que repasen, si quieren les copio y pego también ya. Entiendo que tienen que hacer esa preetapa, no sé si hay más. Pero bueno, y si no, entren a su preetapa, ¿sí? Y acá tienen lo que deberían tratar de recordar para la conexión de base de datos. ¿Sí? Hoy vamos a ver un poco más yendo al modelo, porque entiendo que en primera entrega tienen que hacer un diagrama de clase, un diagrama de entidad-relación, perdón. Y vamos a meternos un poco más en el modelado de datos para recordar los conceptos de un modelo relacional. ¿Sí? Algo que teníamos que recordar es esto. Nosotros cuando nos conectamos a una base de datos, que es esto que está en verde, que dice DataSur, no es, o sea, cuando nos conectamos estoy hablando desde una aplicación Java, que es lo que hacemos en el curso, programar en Java, utilizamos lo que se conoce como un JDBC. Un JDBC, ¿sí? A simples palabras, es una API que nos va a permitir a nosotros comunicarnos con esto, y esto se va a comunicar con la base de datos y nos va a devolver las respuestas o los datos que nosotros pidamos. Entonces, nosotros, ¿cómo nos conectamos a base de datos a través de una aplicación Java? Utilizando lo que es JDBC. JDBC, de vuelta, vuelvo a repetir, es una API. O sea, nosotros mandamos mensajes a la API y esta API es la que se encarga de transformarlos a la base de datos y volverlos a traer. Y de ahí recién nos responde a la aplicación Java. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Estamos viendo que acá esta base de datos tiene independencia y autonomía. ¿Por qué? Yo podría tener varios JDBC conectados, o sea, ¿qué quiero decir? Varias aplicaciones Java conectadas a la misma base de datos. Y hasta además, podría tener otras aplicaciones. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver hoy, que esta base de datos tiene autonomía. Puede existir sin que exista la aplicación. Entonces, acá ya empezamos a ver lo que se conoce como el concepto de persistencia. ¿Persistencia qué quiere decir? Acá. No. Perdí el... Acá. Perdón, había perdido el PDF. Persistencia es justamente lo que nosotros queremos lograr cuando usamos base de datos. ¿Qué sería persistencia? Que los datos sobrevivan y perduren más allá de la ejecución del programa. O sea, si el programa se cierra, se termina, o cualquier cosa llegara a pasar con la aplicación, la información perdure. Dure en el tiempo, sobreviva a pesar de la aplicación. Eso es lo primero, ¿sí? Que nosotros queremos buscar justamente cuando usamos base de datos. ¿Sí? Entonces, acá es en donde nosotros tenemos entonces que, como programadores, tenemos que recordar que vamos a necesitar a veces, según la naturaleza de la aplicación, guardar información a largo plazo. De vuelta, ¿qué es guardar información a largo plazo? Hablamos de información persistente. ¿Y dónde se debería guardar? ¿Sí? Acá es en donde nosotros tenemos que saber que una base de datos no solamente es una base de datos relacional, no SQL, orientada a objetos. Ahora vamos a ver un poco eso. No son motores de base de datos. Una base de datos es una colección de datos. Entonces, ¿qué quiero llegar? Algunas bases de datos, cuando trabajen, van a ver que están en Excel, están en archivos.access, o sea, no sería la extensión access, que son archivos access, hasta CSV. Y eso se le llama también base de datos. ¿Por qué? Porque conceptualmente, una base de datos no es más que una colección de datos. ¿Sí? Entonces nosotros lo que queremos saber, o sea, o vamos a ir introduciéndonos de a poco, la idea es ir avanzando, me van preguntando cuánto mucho y yo les digo, bueno, está después, o si no respondo, lo voy respondiendo durante la clase, ¿sí? Entonces, nosotros cuando queremos hablar de persistencia es que queremos que nuestros datos sobrevivan más allá de la ejecución. Y cuando hablamos de la ejecución decimos de una única ejecución, porque ¿qué puede pasar? ¿Sí? Nosotros tenemos un programa
que al momento de ejecutarse se transforma en un proceso, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, que puede haber varios procesos de un mismo programa, ¿sí? Entonces nosotros por acá, perdón, tengo muchas cosas abiertas, pero podemos ver Chrome, aparte que se devora la RAM, tiene varias ejecuciones, varios procesos. Entonces, ¿qué podemos querer nosotros? Tener una aplicación en donde los varios procesos consuman la misma base de datos. O sea, podríamos hasta lograr eso. O sea, no solamente estamos logrando con el concepto de base de datos que los datos sobrevivan, sino que además sean interoperables o consumibles por más de una aplicación. Así que esa aplicación puede ser la misma o puede ser hasta otra aplicación, ¿sí? ¿Cómo se logra? Guardándolo en lo que se conoce como un medio persistente, que puede ser una base de datos o se los diferencia como archivos, pero como les dije, en realidad los archivos también suelen llamarse base de datos. ¿Por qué? Porque no son más que una colección de datos. ¿Sí? ¿Nosotros podríamos guardar todo en un archivo? Sí, vamos a ver los pros y las contras, ¿no? Por eso nos usan un archivo CSV para guardar información importante. Bueno, hay varias estrategias de persistencia para guardar los datos de una aplicación, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer, aunque sea varias, ¿sí? Pero nos vamos a centrar, sí, en esta última. Que es lo que vamos a ver en el curso, en el programa de curso. ¿Sí? Nos quedan 3 clases y es un poco esa idea. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de persistencia en memoria, ¿sí? Estamos hablando de la persistencia en memoria RAM. ¿Sí? No estamos hablando de la persistencia en memorias persistentes, como por ejemplo PMM, ¿sí? Que son memorias persistentes y demás. ¿Sí? Estamos hablando, sí, justamente en el tipo de persistencia en memoria RAM como solemos hacer con las aplicaciones que estuvimos haciendo durante la cursada. Ejecuto una aplicación, termina, y las variables que pusimos ahí solamente duraron mientras la aplicación siguió viva. Pero ese valor sí tuvo vida y pudo cambiar o persistir cuando la aplicación se estaba ejecutando. ¿Sí? Entonces, a ver, es una persistencia en memoria, pero en un tiempo acotado, ¿sí? Por eso dice que es medio contradictorio, ¿sí? Porque en realidad no persiste mucho tiempo. Una ROM podría ser, pero a ver, una ROM también tenemos que analizarlo conceptualmente. Una ROM comúnmente tiene una pila, si es que se están modificando, sí, algunas opciones. Y saca la pila, la ROM vuelve a un estado inicial. Y ese estado inicial sí podría ser que persiste, pero ¿cómo se graba? A través de la estrategia de flash, o sea, es como relativo a una ROM. ¿Sí? Pero se puede hablar de persistencia. Bueno, volviendo a la persistencia en memoria, entonces, a ver, es una forma, por ejemplo, que en nuestra aplicación guarde o justamente, sí, almacene instancias o datos que se puedan seguir utilizando en la aplicación, siempre y cuando la aplicación no deje de funcionar. Por ejemplo, yo podría tener una persistencia en memoria para los tokens o los números de sesión que tengo de usuarios conectados a una aplicación. Inician sesión, les doy un token y con eso valido que la persona se conectó bien. Y eso solamente tiene sentido y me sirve que quede guardado cuando la aplicación se usa. A mí no me sirve una vez que arrancó la aplicación de vuelta mantener todas esas sesiones abiertas. No. Entonces yo puedo tomar decisiones y decir, bueno, estos objetos me sirven que su persistencia sea memoria RAM y que dure mientras la aplicación esté en uso. ¿Sí? ¿Qué más puede pasar? ¿Sí? Que es comúnmente utilizado este tipo de persistencias para etapas de desarrollo o testeo. ¿Por qué? Porque justamente en esas etapas, ¿sí? La estructura o el modelo de base de datos puede cambiar, tenemos que estar probando todo de vuelta, entonces se suele usar la persistencia en memoria, ¿sí? Un ejemplo de motores de base de datos de persistencia en memoria tenemos H2 o SQLite. Después hay otras, H2, a ver, tenemos persistencia en memoria o también por así decirlo, en archivos, ¿sí? Pero bueno, si quieren probar con persistencia en memoria, H2
usando Spring Framework, ¿sí? Sale bastante rápido la implementación. La clase que viene vamos a empezar, no se hagan drama, pero despacio les voy tirando, ¿sí? Los nombres, si les interesan, ¿sí? Bueno. Bueno, están dando algunos ejemplos, ¿sí? Y bueno, y la gracia es que justamente la persistencia de memoria es eso, mientras la aplicación esté en uso. Que puede ser 6 meses seguida la aplicación sin que se reinicie, o 5 minutos. ¿Sí? Bueno. Seguimos avanzando. Después tenemos la persistencia en archivo. Ya acá empezamos a avanzar, digamos, un pasito más. ¿Por qué? Porque ahora sí, justamente si la aplicación se cierra, los datos van a quedar en los archivos. Pero bueno, acá hago una salvedad. Siempre y cuando nosotros cuando trabajamos con archivos, si no se acuerdan, tiene un repositorio de ejemplo, en material del curso, ejemplo de lectura de CSV. Y acá tenemos, ¿sí? Un ejemplo de cómo nos conectamos a un archivo. ¿A qué quiero llegar? La persistencia en archivos tiene sus pros y contras. Las mayores desventajas es esto. Primero, si abrimos el archivo de una aplicación y por alguna razón se cierra la aplicación, el archivo no se cerró en las sentencias, puede ser que se corrompa o ya empiece a borrar mal la información. ¿Qué puede pasar también? Que no podemos tener muchos procesos leyendo el mismo archivo, ¿sí? Porque justamente no son, los archivos no están diseñados para ser interoperables por muchas aplicaciones al mismo tiempo. Pasa con un documento Word, lo abro en 5 pestañas y guardo en uno y no sé si se actualiza al mismo tiempo, o sea, no está preparado para eso. A veces sí puede saltar. ¿Ha sufrido alguna modificación este archivo? ¿Quiere actualizarlo? Y si lo actualizamos, perdemos los cambios. O sea, lo que quiero llegar, que la persistencia en archivos nos limita trabajar de manera así, multiprocesos en el mismo archivo, o puede llegar a fallar y se corrompe, ¿sí? O sea, no está preparado. ¿Quiere decir que no lo usamos nunca? Sí, a ver, yo lo uso en algunos proyectos en donde me conviene almacenar cierta información, por ejemplo, como XML, como CSV. A ver, se usa, pero tenemos que saber los pros y los contras. ¿Sí? Bueno, acá tenemos justamente lo que les decía, ejemplos de XML, CSV. ¿Sí? Son archivos que tienen una estructura que nos permiten, ¿sí?, poder hacer persistir ciertos datos. Y ahora ya empezamos a entrar, introducirnos en lo que se conoce como persistencia en base de datos. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, inicialmente, ya un poco lo que les mostraba en la imagen de hace un rato, estamos hablando que la base de datos tiene una autonomía. ¿Por qué digo que tiene una autonomía? Porque esa base de datos va a estar, ¿sí?, en un motor de base de datos. Entonces tiene independencia, autonomía. ¿Sí? Nosotros vamos a usar eso para conectarnos, pero podríamos decir que es una aplicación distinta. O sea, vamos a tener una base de datos por un lado y la aplicación Java por otro. Y nosotros vamos a tener que conectarnos a la base de datos. Pero nos conectamos porque esto pasa a ser como una aplicación, tiene una API donde nosotros vamos a poder consultar. ¿Sí? Entonces ya tenemos que empezar a ver eso, que al momento de usar una base de datos, este motor de base de datos, donde va a estar la base de datos, nos brinda también estrategias para poder, ¿sí?, estrategias, o nos brinda recursos para poder tener una base de datos estructurada o que cumpla con algunos requerimientos de seguridad, o nos brinda estrategias de réplica, ¿sí?, y demás. ¿Sí? ¿Sí? ¿En el chat me escribieron algo? No. Se me había subido y pensé que me estaban preguntando y no, se me había subido el chat, perdón, ¿eh? Bueno, entonces, nosotros ya acá empezamos a ver. No, y ahora vamos a ver, pero tenemos, por ejemplo, en estructurado tenemos MySQL, SQL, ¿sí? Postgres. De vuelta, como les decía acá, si no me equivoco,
como en este. Yo lo vi, perdón, esperen. Acá. Tenemos un ranking, por eso le dije en las preetapas, ¿sí? Acá tenemos un ranking de los motores de base de datos más usados. Y justamente vamos a ver, si eso de vuelta, por eso les digo, si ven las PDF, las preetapas, van a ver justamente que hay un montón. MySQL es el segundo más usado, vean que está ahí nomás. Oracle es los más usados. Tenemos Postgres, MongoDB, y acá ya vamos cambiando con el modelo. Vean que acá dice modelo relacional, relacional, relacional. MongoDB dice documento, pero es no SQL. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Redis es un formato de estructura clave valor. No, en realidad no vamos a ver. Yo le estoy diciendo que es no SQL, pero sí, no lo vamos a ver en el programa. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que MongoDB guarda como si fueran documentos, por así decirlo, JSON rápido, y Redis guarda algo parecido a la estructura setmap, que hay clave valor, algo así. Elasticsearch es de vuelta no SQL. ¿Saben lo que es relacional? Y lo que no dice relacional es todo no SQL. Y hay un montón, ¿sí? A ver, les pasé el link. Y acá tienen un montón. Bueno, ahí justo que habían preguntado qué otras herramientas existen. Bueno, todas estas. Este ranking, vean que tiene 405 bases de datos. Algunas que ni sabía que existían, ¿no? Pero bueno. Acá vas a ver todas. O sea, otras herramientas existen de DB, y bueno, y acá deberían estar todas. Las primeras 20 ya es suficiente. Ah, no, porque esto también. Bueno, no importa, acá vas viendo. Siguiendo entonces con la clase, nosotros tenemos que saber que hay distintos motores de base de datos. Nosotros vamos a ver MySQL, ¿sí? Que es similar a MariaDB, ¿sí? Que es similar, por así decirlo, a SQL, que es más pago, pero no importa, o sea, son muy similares. ¿Sí? Pero qué, bueno, y otra cosa que tenemos que ver justamente, siempre y cuando nosotros usemos una base de datos relacional o no relacional, una aplicación Java, vamos a tener que hacer alguna transformación o alguien en el medio, una dependencia o algo, se va a tener que encargar de hacer una transformación entre nuestra instancia, en nuestra aplicación Java, una instancia, un objeto, y lo que se guarda, ¿sí? Como base de datos. ¿Sí? ¿Qué sería SAMP? A ver, justamente como dijeron ahí, es un paquete libre que nos ofrece, por así decirlo, un servidor de base de datos, un servidor de PHP, un servidor de Apache, si no me equivoco. A ver si lo tengo acá. Para el que no sabe, sí, le explico qué es SAMP. Esperen que lo estoy abriendo acá. No se abre, a ver qué pasó. Un segundo que le... Bueno. Acá. Bueno, no se abrió. Esto, ¿sí? ¿Qué es SAMP? Es un servidor local, podríamos decirlo. Como dijeron ahí. ¿Sí? Que nos sirve a nosotros, está más que nada, ¿sí? Un servidor de web local, dice, ¿sí? Porque justamente está diseñado con ese sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos maneja un Apache para poder levantar páginas web, por así decirlo, o entre otros productos, una base de datos MySQL, para poder compartir datos, pero nosotros iniciamos, podemos cambiar la configuración, pero no deja de ser un servidor local con una interfaz bastante intuitiva. ¿Sí? Es simplemente eso. ¿Sí? No es solo no es un gestor de base de datos, sino un servidor local. ¿Sí? Si no me equivoco, a ver, justamente SAMP viene de los acrónimos Apache, MySQL, bueno, y no sé, debería PEAR verlo. y PHP. Claro, y PHP, ¿no? Ah, gracias. Sí. Y claro, y X sería sistema operativo, si no me equivoco. ¿Sí? Eso es un poco eso, ¿sí? O sea, viene de ahí las iniciales SAMP. Bueno, eso para el que no sabe, usa Windows. Capaz es más cómodo instalar SAMP para levantar y bajar el servicio de base de datos, o bueno, después si usan Apache o Tomcat también está bueno. Bueno,
Como les decía, sí, nosotros al trabajar con aplicaciones Java, cuando queremos persistir los datos en una base de datos relacional o no relacional, tiene que haber una transformación de esas instancias de objetos para poder almacenarlo y hacer persistidos en una base de datos. ¿Sí? ¿Qué otras cualidades nos brinda? Un poco lo que vimos. Utilizar base de datos nos brinda que la base de datos, hacer un sistema independiente, sea interoperable esa base de datos. Nosotros podemos tener una aplicación Java que consume, modifica. Puede haber otra aplicación que no importa en qué lenguaje se hizo, otra aplicación que consume la misma base de datos, la modifica, o lo que sea, y puede haber un montón de aplicaciones que modifiquen esa misma base de datos. ¿Sí? O sea, ya empezamos a ver que un sistema de base de datos puede ser, o sea, es independiente y puede ser consumido por más de una aplicación, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Que si las aplicaciones, ninguna se ejecuta en la base de datos, tiene independencia y sigue viva, por así decirlo. ¿Sí? No depende del resto de las aplicaciones. De vuelta, puede ser consumido por un montón de aplicaciones siempre y cuando no colapsemos la cantidad de conexiones. Bueno, eso tiene ya... trabajar con base de datos y es otro mundo. Pero tenemos que conocer un poco cómo funcionan, ¿sí? ¿Y qué otras ventajas nos brindan los motores de base de datos? Nos brindan mecanismos, por ejemplo, como dice ahí, para recuperarse ante fallos. O sea, podemos ver sistemas de backup, mecanismo de backup, podemos ver mecanismos de réplica. ¿Qué sería un mecanismo de réplica? A ver si lo tenía abierto acá. Que, por ejemplo, podemos activar un mecanismo, MariaDB tiene uno, que nos permite a nosotros, ¿sí?, poder conectarnos a una misma base de datos y por atrás se manejan varias copias. ¿En qué nos puede llegar a ayudar este sistema de máster y esclavo? Que nos brindan la posibilidad de poder atender de manera más rápida muchas aplicaciones. Que sea escalable, por ejemplo. No es lo mismo si estamos consumiendo en una misma aplicación, ¿sí?, de 20 aplicaciones en una misma base de datos, que 20 aplicaciones a 20 réplicas, por así decirlo. ¿Sí? De vuelta, esto tiene un poco más de sentido, sí, a nivel, sí, un crecimiento importante. Pero bueno, para que vean que nos brinda un montón de mecanismos justamente trabajar con base de datos. ¿Sí? No solo de seguridad. Bueno, antes de arrancar con las no relacionadas o relacionales, están las bases de datos orientadas a objetos. Bueno, estas son las más prácticas si nosotros quisiéramos usar Java. ¿Por qué? Porque hay justamente la base de datos surgen de los paradigmas de programación orientada a objetos. O sea, ¿qué quiero decir? Que justamente las bases de datos, o sea, orientadas a objetos, están atadas, por así decirlo, a un lenguaje de programación. Entonces vamos a tener bases de datos que se van a poder almacenar datos de una aplicación Java. ¿Y qué ventajas tiene estas bases de datos? Que no hay transformación, como les decía recién. Lo que usa Java lo guarda tal cual esa instancia, lo guarda en la base de datos orientada a objetos. ¿Qué contras tiene? Que comúnmente estas bases de datos están atadas al lenguaje de programación. O sea, si usamos otro lenguaje, por más que sea orientado a objetos, es altamente posible que no vamos a poder consumir de manera fácil. Ni hablar si queremos consumir desde otras aplicaciones. Porque de vuelta, ¿cómo guarda los datos una base orientada a objetos? Los guarda. Si usamos una para Java, los va a guardar casi igual que los usa Java. Entonces no requiere transformación en el medio. Entonces va a ser más rápido. Pero bueno, va a ser solo consumido por esa aplicación. O sea, como dice acá, como ventaja se destaca la no transformación de los datos. Bueno, otra de las ventajas principales, como les decía, es que no se pueden interoperar. ¿Sí? La verdad, la usé de manera didáctica, las bases de datos orientadas a objetos. ¿Sí? Ningún proyecto real yo tuve la oportunidad de usarlo, pero debe ser también por las reglas de negocio donde estuve. ¿Sí? Pero bueno, no usé, así que acá me pueden preguntar, pueden investigar, pero bueno, tienen que saber eso, ¿sí? Que las bases de datos orientadas a objetos están preparadas para ser ejecutadas por aplicaciones que fueron construidas en un paradigma orientado a objetos. Y están atados al mismo lenguaje. O sea, como Java guarda la instancia, es como la va a guardar esta base de datos. ¿Sí? Y acá, antes de seguir, tenemos que volver a recordar la teoría sobre el modelo relacional. Teoría sobre el modelo relacional son estas presentaciones que le di, ¿sí? Que estaban en la preetapa.
y un poco lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Sí, a ver. Hay una especificación, sí, de JPA para justamente base de datos no SQL. ¿Sí? No me acuerdo, pero yo lo usé con MongoDB. No me acuerdo si en Spring tuve que hacer alguna modificación más, pero debería funcionar. ¿Sí? Porque, a ver, justamente, a ver, es una API para persistir datos en una aplicación Java. ¿Sí? Eh, Así que puede ser para una base de datos SQL o no SQL, ¿sí? Eh, ¿Qué se encarga? ¿Qué es JPA? ¿Qué es lo que puso ahí su compañero en el chat? JPA es el que se va a encargar, por así decirlo, de convertir nuestros objetos de Java a tabla. Y a la inversa. ¿Sí? Eso sería como un resumen simple, ¿sí? Lo vamos a ver en la clase que viene, no se hagan drama, pero bueno. Es más que nada, sí, es el encargado, vamos a ver quién es JPA y demás, pero nos va a facilitar justamente persistir desde el punto de vista de un desarrollador Java, ¿sí? Persistir esos datos en una base de datos. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, acá es un poco así quién lo postuló y demás. Como pasó con expresiones lambda, es que igual Excel es una tabla, ¿sí? Es una base de datos en donde tenemos filas con atributos de manera columnas o tabular. Lo mismo que como se entiende un módulo relacional, que está explicado acá, justamente eso iba a decir, ¿sí? Como pasa con expresiones lambda, la programación surge de conceptos matemáticos. Y acá, cómo surgió la idea de un modelo relacional, viene justamente cómo a la hora de graficar en matemática se utilizan las tablas. Bueno, una forma de organización que se empezó a justamente postular, sí, promover, justamente ahí aparece, sí, code. La forma de organizar los datos fue la forma de organizarlos a nivel tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Todos los datos van a estar almacenados, ¿sí? En formato tabla. Que después esa tabla se pueda relacionar con otras tablas, sí estamos hablando ya de otras utilidades. Pero inicialmente tenemos que saber que los datos se van a guardar en un formato tabla, donde cada fila va a ser un registro y cada columna va a ser un valor del atributo. ¿Sí? ¿Y qué nos garantizan después justamente estas estructuras? Nos van a garantizar relacionarse con otros datos para garantizar una integridad y también para organizar con los conceptos de primary key, algunos que vamos a ver hoy, poder organizar grandes volúmenes y poder, ¿sí?, también brindar justamente la posibilidad de consumirlos. Pero es un poco como dijo ahí Agus, ¿sí? Es como si fuera un Excel. A ver, podemos ver nosotros. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo acá, perdón, voy acá. Tengo una base de datos, ¿sí? Una base de datos con 4 tablas. Si tienen Workbench, tienen, por ejemplo, la opción de poner server. No, database, reverse engineer. Lo que hace esto es a partir de una base de datos, vean, pongo todo siguiente, selecciono la base de datos, me crea el DER, el diagrama entidad-relación. Y podemos hacer lo mismo usando Workbench al revés. Puedo crear la base de datos a partir del DER que creo acá. Eso por si no sabían, está bueno. Lo que hago es ir a la base de datos, ir a database y poner reverse engineering. Y eso me crea a mí automáticamente el DER. ¿Sí? Bueno. Yo puedo acá, si tengo Workbench, ¿Puedo hacer una consulta con sí. respecto a esto? Para lo que tiene que ver con el trabajo práctico que necesitamos presentar, el DER lo presentamos a este nivel de tablas. Con este gráfico no le incluimos los métodos, entonces. Nada, el Os- DER igual es, a ver, no sé si están usando otra aplicación. Yo le estoy mostrando acá exclusivamente base de datos. El DER es un claro, diagrama de entidad-relación y estamos hablando de datos nada más.
Si estamos hablando de un diagrama de clases, sí hay comportamiento. Claro, porque en el práctico dice diagrama de clases. Bueno, por eso es distinto. Lo que hay que entregar en el trabajo práctico es un diagrama de clases. Y los diagramas de clases estamos hablando a objetos, clases de Java. ¿Que tienen? Atributos y métodos. En una base de datos, acá tenemos tablas, entidades. No tienen comportamiento acá estas tablas. ¿Sí? Un DER, ¿sí? Es diagrama, entidad, relación. Es exclusivamente de la base de datos. ¿Sí? Va a tener diagrama, entidades a las entidades, las relaciones y los atributos. Está bien, ¿Sí? pide las dos cosas. Pide en el punto 1 el diagrama de entidad relación a nivel de datos y en el punto 2 pide código con modelado de clases. Claro. Y el diagrama de clases, justamente en un diagrama de clases ya describimos los objetos del sistema. Y cuando digo describimos, ¿sí? Vamos a describir relaciones, vamos a describir atributos, pero además vamos a describir comportamiento. Va a ser bastante similar, por así decirlo, pero no igual, porque justamente nosotros podemos tener objetos de un sistema que no tengamos que persistir en la base de datos. No sé si se entendió. Sí, sí, o sea, están los conceptos dando vuelta, lo que no estaba muy seguro es qué teníamos que presentar. Pero bueno, son dos cosas que podemos tender a confundirlas, pero distintas, ¿sí? No, una es esta, porque dice claramente en el punto 1, Sí, sí, el primero sé que es entregar esto, un DER. dice modelo de datos físico que brinde, DER, que brinde una solución al dominio. O sea, Ah, es es eso, esto. lo que estamos viendo ahora, Exacto. completo. Y después dice código con modelado de clase, acá no sé si es un diagrama o es el código de las clases en Java. Bueno, ahí Eh, tienen las dos opciones. Pueden entregar justamente el diagrama de clases o pueden entregar el código. O bien, sea, si entregan capaz el diagrama de clases, aprenden de paso sobre una herramienta para hacer los dibujitos de diagrama de clases. ¿Sí? Y está bueno sí, para que empiecen a verlo y visualizar más rápido si hay errores, que a veces los ven más rápido en el diagrama. Eh, bien, yo suelo usar papel, sí, sí. A ver, si son prolijos, pero tienen que ser prolijos. Si no usen, a nivel informático. El Lucid, sí, a ver, yo uso, como dijeron ahí, sí, Lucid diagramas. Sí, Lucid App o Chart es una, y el otro es diagrams.net. Yo uso uno de estos dos. Este lo pueden usar con Drive. No sé, a ver, no se modifica al mismo tiempo. Si ustedes actualizan, ven la modificación en tiempo real, pero no, si están al mismo tiempo, a veces no anda bien, ¿sí? O sea, no es que como Google Doc, que modifican y aparece al instante los cambios que hace otro usuario. Pero bueno, yo uso este, de Draw.io, ¿sí? Eh, bueno, eso para que sepan. Pero bueno, son dos cosas distintas. El diagrama de clases está atado al modelo o el diseño de datos del sistema, de la aplicación. Entonces ahí tenemos las clases, los tipos de objetos, atributos y comportamientos. Y el DER está atado, ¿sí? Al modelo conceptual de la base de datos, que va a ser bastante similar, pero no igual porque justamente es un poco lo que hablamos. Hay una transformación entre cómo usamos los objetos en la aplicación versus lo que hay en el sistema de base de datos. ¿Sí? Espero que se bien. haya entendido y no los haya confundido. Pero Hay, son dos cosas. perdón, hay distintos tipos de hay distintos diagramas DER, distintos tipos de diagramas DER, No, no, DR es esto que vimos. Ah, porque estamos vos acá. al googlearlo aparecen dos tipos de diagramas. Uno es el directamente el de las tablas y otro es el que usa rombos para identificar, creo que eran acciones, y o sea, tenés distintas cosas para agregar. Y los campos en círculos. A ver, perdóname, no sé cuál me decís. ¿Cómo estás diciendo? Dame un Así que segundo. me parece que se está refiriendo más a lo que es UML. Sí, puede ser. Ah, ahí estoy viendo. Sí, es un poco.
Eh, sí, vamos a hablar de estos más simples. No estamos viendo, no sé si. Sí, sí, acá este. Claro, exactamente. Porque Sí, nosotros habíamos armado algo así, pero bueno, no es esto exactamente lo que hay que armar, sino lo de las bases de datos. claro. Aparte así ya lo tienen cosido, ¿sí? Es un poco... Bueno, lo veo más práctico, porque en realidad acá ya lo Y, tienen armado la base de datos. Pueden poner entonces, acá clic derecho, perdón que muestro esto rápido y ya. y lo Pueden que editar. tenemos que entregar es lo que se arma ahí con el Workbench, algo así. Si usan el Workbench, yo lo veo bastante práctico y lo uso, ¿sí? Como vos decís, yo acá creo tablas, agrego tablas, tabla 1, agrego los campos, ¿sí? La creo y después puedo ir al diagrama, ¿sí? Eh, me están dando un poco, la creé ahí, acá. Vean que acá me aparecen dos bases de datos. La creé en otra base de datos, ¿sí? La creo acá, tabla 1, agrego un campo y vean, si yo vengo acá me aparece tabla 1 y la puedo arrastrar y meterla acá adentro. ¿Sí? Acá se vuelve interactivo, si hacen doble clic pueden agregar campos, pueden modificar, pueden cambiar el tipo de dato. Vean que acá ya me aparecen todos los tipos de datos y de paso van viendo, mirá, hay un tipo de dato para esto. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo un poco más sobre esto. ¿Sí? Pero yo suelo usar Workbench, me parece como más intuitivo. A ver, siempre y cuando use MySQL. Sí, ¿Sí? sí, era más que nada para saber qué diagrama entregar, pero ahora ya, listo, Dale, excelente. dale, no, no pasa nada, está bien que pregunten, al contrario. Perfecto. Si lo hacen acá, ya como les digo, van acá y hacen el contrario y les crea el script para crear la base de datos. Acá eligen, por ejemplo, si quieren saltar foreign key y demás, eligen las tablas, que están todas, ponen siguiente y van a crear el script para crear la base de datos. No sé, me parece copado. Bueno, vamos a volver. Los que les quería mostrar acá, era un poco como dicen, vean, yo tengo acá una base de datos, 4 tablas, ¿sí? Y ejecuto, por ejemplo, la de estudiante. Quiero ver los datos. Los datos, esto es como dijeron un Excel. ¿Por qué? Un Excel, ¿cómo trabaja, por así decirlo? Es muy similar a un CSV. ¿Qué quiere decir CSV? A ver, CSV viene de valores separados por comas, es la traducción de CSV. ¿Sí? CSV de vuelta, entonces, ¿qué es? CSV, pongo, sí, coma, separated values, ¿sí? ¿Qué es? Valores separados por coma. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros en un CSV? Estamos viendo valores de manera tabular. Un Excel es lo mismo, por así decirlo, o sea, trabaja un poco sobre esa idea, ¿sí? Ya es un poco más allá que un CSV porque tiene hojas, tiene otro diseño y demás. Pero de vuelta, nosotros vemos una tabla en una base de datos y es lo mismo, como dijeron recién ahí arriba, así que dijeron que les hace acordar a un Excel. Bueno, justamente es un poco esa la idea, ¿sí? Es simplemente una tabla, ¿sí? En donde nosotros guardamos registros que son las filas y cada registro va a tener un valor, ¿sí? Para justamente esos atributos que están en las tablas. Eso es lo que les quería mostrar, perdón, me había olvidado por qué llegué a eso. Bueno, avanzando, entonces nosotros ¿qué tenemos en un modelo DER? De vuelta, DER, que es el diagrama entidad-relación. Vamos a tener en el modelo relacional, vamos a tener una relación, en el caso que exista. Tupla o registro, a ver, van a ver que a mí me van a escuchar decir fila o registro, pero se suele decir tupla, yo la verdad lo uso poco. Y después atributo, que sería justamente el campo de cada columna. ¿Sí? Cada columna. Bueno, ¿qué tenemos además? Acá el más importante es el primero y el último. No quiere decir que estos no tendrían que saberlo, pero está bueno. Inicialmente tenemos el dominio. Esto de vuelta voy a hacer hincapié en los conceptos matemáticos. Toda función tiene un dominio, o sea, una posible cantidad de valores para que esa función pueda funcionar. Entonces acá pasa lo mismo. Los atributos van a tener un conjunto de valores, ¿sí? Y va a tener hasta un significado semántico. Por ejemplo, puedo llegar a tener como legajo posibles legajos, o sea, tiene un significado semántico. Para arrancar dominio, como si fuera también el tipo de dato
de un atributo en Java. A ver, nosotros vamos al Workbench y vamos a ver que los atributos, acá podemos ver, por ejemplo, el nombre, que es un varchar. Esto sería como un string. La edad es un int, o sea, un integer, ¿sí? Entonces, eso ya es un dominio. ¿Por qué? Porque la edad va a ser un número, no vamos a poder guardar otra cosa que no sea un número. Perdí acá. Después tenemos cardinalidad. ¿Qué hace referencia a esto? A la cantidad de filas que tiene, ¿sí? Una tabla. Grado a la cantidad de columnas, por así decirlo, número de atributos. Y por último, que es lo más importante que vamos a empezar a trabajar, que es la clave primaria. Una clave primaria o la primary key es el identificador único de cada registro. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo en donde tenemos justamente los dominios de los atributos, legajo, nombre, ¿sí? Fecha de nacimiento, que es un campo date. Y bueno, un poco lo que vimos recién, ¿sí? Aparece cardinalidad como la cantidad de filas, vean que baja. Grado, cantidad de columnas. Bueno, la base de datos relacional, si nos permite a nosotros, ¿sí? Almacenar información de manera que podamos establecer relaciones o vínculos entre los registros, ¿sí? Y los datos se guardan en formato tabular, o sea, en tablas, en lo que se conoce como tabla. Entonces, esto sería el resumen, ¿sí? Una base de datos relacional, ¿sí? Los datos están organizados en tablas. Cada fila es un registro. Cada atributo es una columna, ¿sí? Y además, cada valor que puede tomar esa celda, por así decirlo, va a estar atado a un dominio posible para ese atributo. Eso es una base de datos relacional en resumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos nosotros que le dije recién? Una clave primaria. ¿Para qué me sirve a mí una clave primaria? Vamos a empezar a tener el concepto de clave primaria para poder identificar de manera unívoca, o sea, de manera única, un mismo registro. Yo no quiero que haya dos registros que tengan esa clave primaria. Por ejemplo, yo no quiero que haya dos personas que tengan el mismo DNI. El DNI podría ser conceptualmente una clave primaria, ¿sí? Porque es un identificador que me permite a mí diferenciar los registros si fueran personas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de primary key podemos llegar a tener o clave primaria? Un número de factura. ¿Sí? Bueno, ¿qué empezamos a ver acá? Que podemos llegar a tener lo que se conoce como claves primarias naturales, subrogadas o compuestas. Las naturales es cuando el atributo que vamos a usar como clave primaria, ¿sí? Semánticamente tiene un significado para la entidad. De vuelta, repito. Un DNI tiene un significado, es natural de una persona, ¿no? Entonces yo puedo usar eso. Un número de factura, bueno, podría ser. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Sí? Lo que tenemos acá. Sí, el tema es justamente el número de factura surge como una ID, un número incremental, pero tiene sentido, porque yo cuando me voy a quejar si me cobraron de más, uso el número de factura. Se empieza a tener un sentido ese número de factura. ¿Sí? Aparte hasta tiene una convención para armarlo. ¿Sí? No es que son números aleatorios. Bueno, perdón, estaba respondiendo a algo que pusieron en el chat. ¿Qué sería una subrogada? Una subrogada. ¿Sí? Denme un segundo, ¿sí? Perdonen, ¿eh? ¿Qué pasa si yo tengo así datos como si fuera, vamos a buscar acá curso? Yo tengo una tabla idioma, ¿sí? Que tiene estos dos datos, estas dos filas. Tienen código y nombre en realidad. Código y nombre. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Imaginemos esto.
tengo una tabla en donde cada idioma tiene un código y además tiene un nombre. Si olvidemos esto, ahora después vemos qué es. ¿Qué sucede acá? Yo no tengo, por así decirlo, un atributo, ¿sí? Un atributo de una entidad de idioma que me sirva a mí como primary key. Entonces, ¿qué hago? Creo lo que se conoce como un identificador autoincremental. Un número que a medida que vamos agregando registros, vean, aparece 1 o 2. Si yo agrego otro, que por ejemplo sea ITA, y ponemos curso italiano, bueno, acá en realidad debería agregarlo por cosa. No se autoincrementa solo, perdón, ¿eh? Vean, yo no agrego la I acá. Y se agrega con el 3 automáticamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Acá, esta entidad no tiene una primary key, o sea, un identificador que lo haga único. Entonces, ¿qué agrego yo? Agrego un campo que se conoce como primary key subrogada. ¿Por qué? Porque estoy agregando un campo que no tiene un significado para esta tabla, para este registro. O sea, esto 1, 2, 3 no tiene un significado para esa tabla. O sea, no tiene sentido esa entidad. No es como el DNI que sí existía de manera natural en la entidad. ¿Sí? Estos ID los empezamos nosotros a agregar para tener identificadores únicos en nuestra fila. Entonces, cuando hacemos eso, es lo que utilizamos como primary key, ¿sí? Subrogada. ¿Sí? Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos agregando un atributo que no tiene sentido con el negocio o la entidad que estamos haciendo. Pero sí la necesitamos para identificar de manera única cada una de estas filas. Entonces agregamos un atributo más que nos sirve como identificador único. Eso es subrogado. Con compuesto es como un mix. ¿Sí? Eso para entender conceptualmente la diferencia. ¿Sí? ¿Qué tenemos además? El concepto de índice. Un índice, ¿sí? Es como pasa en los libros. ¿Para qué nos sirven los índices? Para poder buscar más rápido un tema y no tener que estar buscando en todas las páginas. Bueno, en una base de datos relacional pasa exactamente lo mismo. El concepto de índice es una estructura de datos que nos va a permitir a nosotros realizar búsquedas de manera más rápida, con mayor performance. ¿Sí? ¿Y acá qué tenemos entonces? ¿Qué podemos sacar como conclusión? Todas las primary key tienen asociado un índice. Porque justamente las búsquedas, ¿cómo las vamos a realizar en primera instancia? Usando la primary key. ¿Podemos agregar índices a otros atributos que no sean primary key? Sí. Por ejemplo, yo puedo ir a Workbench, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Voy a ponerme acá directamente. Y vean, yo tengo una opción de índice. Vamos a ir acá, estudiante. Índice, ¿sí? Aparece acá medio chiquito, perdonen. Index, ¿sí? Aparece índice. Yo podría agregar acá un índice, por ejemplo, para el nombre. Vamos a poner índice, nombre. Vamos a poner index, que va a ser un índice, y voy a querer que haya un índice para el nombre. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Me va a crear justamente una estructura de datos que me permita que cuando busque por el atributo nombre, lo haga un poco más rápido. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver también acá, ¿creo índice por todos los campos? No, porque crear muchos índices, cuando agreguemos, actualicemos una tabla, va a generar una carga justamente en tener que actualizar todos los índices. Si no es tan fácil cómo maneja el índice cada motor de base de datos. ¿Sí? Genera una carga extra que si creamos 10 índices por cada tabla, se hace todo relento, así vamos a ocupar un montón de espacio de gusto. Tiene que tener sentido la creación de un índice cuando no es primary key o no es, bueno, foreign key también, ¿sí? Lo del error, Ricardo, no sé, habría que verlo. Yo la verdad le instalé hace mucho y no tengo problema. Debería googlear un rato y vemos. Bueno. Después tenemos el concepto de clave foránea. ¿Sí? Sí, habría que ver si el error es más que nada por los bits del sistema operativo, como dijo Martín, sí. Pero no sé, si no, después mandame, copiame y pegame, sacar la impresión de pantalla y trato de responder. Bueno.
¿Qué es el concepto de clave foránea foreign key? Es un atributo, por así decirlo, ahora lo vamos a ver bien, es una clave que me va a permitir a mí establecer un vínculo con otra tabla. O sea, relacionar un registro con otro registro de otra tabla. O también con un registro de sí mismo. Tipo, acá dice otra tabla, pero en realidad puedo tener una clave foránea con un registro de mi misma clase. ¿Para qué nos sirven justamente estas claves foráneas? Bueno, una de las ventajas que tiene el uso de bases de datos relacionales es que nos permiten mantener la integridad. Nos garantiza que los datos que están en la base de datos van a cumplir con el modelo relacional. ¿Sí? A ver, ¿qué podemos ver primero? Tenemos que diferenciar primero primary key es para identificar. A ver, veamos los objetivos. ¿Sí? Primary key es un valor que me va a permitir a mí identificar de manera única cada registro. La foreign key es una clave que nos va a permitir identificar la relación con otros registros. Conceptualmente, la foreign key justamente nos va a guardar la vinculación con otros registros. ¿Y qué campo puedo utilizar para vincularme con ese registro de manera única? El valor que tiene la clave primaria. Entonces, por eso, en la clave primaria guardamos, en la clave foránea guardamos el valor de la clave primaria, porque nos permite, ¿sí?, justamente vincular de manera única con el registro de la otra tabla. ¿Sí? ¿Qué nos garantiza entonces una base de datos relacional? Una integridad referencial. Por ejemplo, vamos a ir a Workbench. Yo tengo acá, vean, un idioma. Vamos a ejecutar esto. Tengo un idioma, que es español. Y después tengo un estudiante. Vean, Juan con ID 1 tiene el idioma ID, o sea, la clave foránea es 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que Juan sabe hablar español, por ejemplo. Imaginemos que yo quiero borrar este registro. Me aparece error. Me dice, mira, no puedes borrar porque hay una clave foránea que falla. ¿Sí? Justamente cuando digo que garantiza la integridad referencial es esto. A mí no me va a permitir borrar registros de una tabla si están vinculados con otros registros de otra tabla. Tampoco me va a permitir a mí insertar datos, por ejemplo, insertar estudiantes con un idioma ID 3, cuando ese idioma ID, la clave foránea, no existe. Justamente el error es ese, ¿sí? No existe, o sea, la clave foránea falla. ¿Sí? Entonces, justamente de eso hablamos con la integridad referencial. Tanto para insertar datos va a validar que el modelo funcione, que las relaciones existan, y en el caso que se quiera actualizar o modificar, va a garantizar justamente que esa información permanezca sincronizada y no haya problemas a la hora de eliminar, ¿sí?, o insertar datos, ¿sí?, que sean consistentes y coherentes la información que hay entre las tablas. Consistente y coherente con respecto al modelo de datos que se hizo. Si se hizo mal el modelo de datos, bueno, ya es otra cosa. Bueno, los tipos de datos más utilizados, varchar, ¿sí?, que es similar al string, pero en base de datos sería varchar, integer, double y datetime, ¿sí? Esto le diría que lo lean y demás. ¿Qué tenemos ahora también otro concepto? ¿Sí? Otro concepto que tenemos es el de constraint. Constraint no dejan de ser reglas, restricciones que podemos poner en nuestro modelo de base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, una de las reglas puede ser la primary key. Justamente es una restricción. ¿Por qué? Pues yo estoy diciendo que esa fila, o sea que en esa tabla, ese registro va a ser único y no voy a dejar que haya dos registros con la misma primary key, con la misma clave primaria. Entonces, eso es una regla. ¿Qué otra regla podemos llegar a agregar? Vamos a Workbench. Y vamos a ver, por ejemplo, si yo vengo acá, lo voy a mostrar acá mejor primero. ¿Qué ventaja tiene Workbench? Bueno, cualquiera de los que lleguen a usar también. Si yo hago clic derecho sobre una tabla, voy a CentOS SQL Editor, pongo crear statement, me arma
cómo se crea esa tabla. Lo mismo, por ejemplo, para curso. Voy a hacer el curso, así se ve. Entonces me crea el create para crear esa tabla, ¿sí? Voy a borrar esto, ¿sí? Después lo vamos a ver bien. Y vamos a ver esto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un campo ID que es del tipo int. Perfecto, hasta acá todo bien. Esto ya es opcional, porque son restricciones que yo agrego. La primera restricción es que no sea null. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí va a tener que tener un valor en esta variable. Y el segundo, que es autoincremental. ¿Por qué es autoincremental? Porque esto es, ¿se acuerdan? Es una clave primaria subrogada. Entonces es un numerito que quiero que se aumente solo a medida que voy insertando filas a esta tabla. Entonces si yo hago insert into prueba.curso, ponemos código, coma nombre, values, y pongo acá, por ejemplo, el código, sí, ponemos curso chino. Este insert, vean, yo estoy mandando el código y el nombre, no estoy mandando el campo ID. Y vean qué hago si yo lo inserto. Ahora tengo que hacer de vuelta un select. Y vamos a ver qué tiene. Lo insertó al final y le agregó un ID. Como incremental, le va sumando de a uno. Eso es esta restricción. Después tenemos otra restricción que es default null. ¿Qué quiere decir esto? Que puede valer null este campo. O sea, puedo no tener valor y le va a agregar el default null, en el caso que no lo agregue. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo agregar otro curso que no tenga código. Que solamente tenga el nombre del curso. Curso chino 2. Ejecuto esto. Vuelvo acá y vamos a ver justamente que el código puede ser null. ¿Sí? Y así distintas restricciones. ¿Sí? Nosotros vamos a volver acá a la presentación y vamos a ver justamente que tenemos restricciones más comunes que sean null. Tenemos única, que es unique, que hace que, por más que no sea primary key, no quiero que esos valores se repitan. ¿Sí? Después, bueno, check si queremos que esté entre un conjunto de opciones. Primary key y foreign key. Justamente son restricciones o reglas que podemos poner en nuestro modelo de base de datos. Las relaciones que son formas de vincular una o más tablas entre sí. ¿Sí? Acá está un poco de cardinalidad y modalidad. ¿Sí? Esto para que lo lean si quieren, pero bueno, cardinalidad es la cantidad máxima de relaciones que puede tener un registro de una entidad con otra. ¿Qué quiere decir máxima? Porque a veces las relaciones pueden ser vacías. O sea, puede ser que no haya relación. Un ejemplo sería acá. Esta tabla estudiante o este idioma puede tener una, ¿sí?, relación. Una relación. O cero. Por eso se dice, a ver, la cardinalidad sería una, porque puede tener como máximo una vinculación con otra tabla. La modalidad puede ser cero, porque puede no tener. Acá vamos de 2. Puede llegar a tener dos relaciones con otras tablas, o ninguna, o una. Y acá vamos a ver 3 tipos de relaciones. Y ya vamos de a poco terminando, ¿sí? Tenemos la relación 1 a 1. La relación 1 a 1 es simplemente, yo tengo un registro en una tabla y se relaciona con un registro. Relación 1 a 1, ¿sí? Esto, ¿qué puede generarnos a nosotros? Que es indistinto si guardamos la clave foránea en una tabla o en la otra. Porque la relación es 1 a 1. Basta que uno conozca al otro y ya la relación va a ser 1 a 1. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. El alumno tiene la foreign key y como dijeron ahí, la foreign key tiende a ser la clave primaria del otro registro
Entonces veamos, el alumno conoce la dirección. Pero nosotros podríamos hacer al revés también. Que la dirección conozca, poniendo acá la foreign key al alumno. Y no ponerlo acá. Es indistinto. Esto es una relación 1 a 1. Un alumno se relaciona con una dirección y una dirección se relaciona con un alumno. ¿Sí? Bueno, es lo mismo. Vean que acá aparece justamente foreign key acá y la otra foreign key acá. En Workbench, ¿sí? Está justamente en Zen, por eso les muestro. Sí, igual después tiene la grabación, ¿sí? Zen to SQLD Editor, ¿sí? Después les dejo la grabación, yo la hago un poco rápido, ¿sí? Así lo van viendo. Pero bueno, clic derecho y van navegando ahí en el listado de opciones. Después tenemos, ¿sí? Nosotros podemos hacer esto, vean. Son unidireccionales cuando tenemos del lado de A conocemos la foreign key del lado de B. Lo mismo al revés, yo puedo tener la dirección en donde tenga la foreign key el alumno. Y por último, tenemos una relación 1 a 1 bidireccional. ¿En qué cambia? Que tengo la foreign key del lado del alumno y la tengo también del lado de la dirección. Sí, porque es indistinto. Los dos van a poder tenerlo porque son relaciones 1 a 1. Los dos pueden conocer al otro sin ningún problema. Y acá ya empezamos a ver algo, una relación de 1 a muchos. Les dije que había 3. 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos, por así decirlo. O one to many o many to many. ¿Sí? Bueno, en 1 a muchos vamos a tener registros de una tabla A que tiene muchos vínculos con registros de una tabla B. ¿Sí? Un ejemplo es que un alumno tenga muchos contactos. Y acá es en donde tenemos que acordarnos. Cuando pasa esto, la foreign key va en el lado del muchos. Entonces yo digo que un alumno tiene muchos contactos, la foreign key ¿dónde va a ir? Va a ir en el contacto. ¿Sí? Clave foránea estamos viendo, no sé clave secundaria. Clave primaria y clave foránea. O foreign key. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Sí? Nosotros vemos de vuelta una relación de 1 a muchos. Un alumno puede conocer a muchos contactos. Como les digo, la clave foránea va en la tabla del muchos. ¿Y el muchos cuál es? Contacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir estos símbolos? ¿Sí? Que un contacto sí o sí tiene que tener como mínimo un alumno y como mucho uno. Esa es la primera raya y la segunda raya. ¿Sí? Entonces, un contacto puede tener uno y como mucho un alumno. En cambio, si lo leemos al revés, un alumno puede tener 0 contactos o muchos contactos. ¿Sí? Esos son los significados que tenemos acá en la relación. Entonces, un alumno puede tener 0 contactos o muchos contactos. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la foreign key, ¿dónde va? La clave foránea va del lado donde tenemos el muchos. Y de vuelta, a ver, una relación 1 a muchos es lo mismo que decir muchos a 1. Va a cambiar de qué lado a qué lado estamos leyendo. A ver. Un alumno tiene muchos contactos, es una relación de 1 a muchos. Muchos contactos tienen un alumno, es una relación de muchos a 1. Many to one to many, al revés. ¿Sí? O sea, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya en un rato igual ya vamos terminando, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en cuenta? Que en realidad many to one y one to many es exactamente lo mismo. Lo único que lo leemos al revés. ¿Sí? La regla práctica, ¿sí? Es esto. Si existe una relación de 1 a muchos, visto desde A hacia B, entonces también del otro lado existe una relación de muchos a 1. Y por último, vamos a ver la relación many to many. Lo primero que tenemos que saber una relación muchos a muchos es que no existe una manera de implementarlo de manera directa. Ahora, yo les dije recién que si yo tengo una relación de 1 a muchos, la foreign key la guardo en el muchos. ¿Cómo hago en una relación de muchos a muchos? ¿Sí? Por ejemplo, que una materia esté relacionada con muchos alumnos y un alumno esté relacionado con muchas materias. No es posible, ¿sí? Realizarlo en un modelo relacional de manera directa. ¿Qué es lo que usamos nosotros? ¿Una tabla intermedia o una tabla auxiliar?
que ¿qué hace? Esto. Me permite a mí, vean, yo le dije que la foreign key se guarda en la tabla de muchos. Entonces, ¿qué hago yo? Una relación muchos a muchos la transformo en una relación de uno a muchos y de muchos a uno. Entonces, ¿qué hago? Un alumno puede tener muchos registros en un alumno materia. Y una materia puede tener muchos registros en un alumno materia. Entonces, acá yo estoy creando una relación en donde un alumno puede involucrarse con muchas materias y viceversa. Entonces, cuando hay many to many, como dijeron ahí, sí o sí va a haber una tabla intermedia que me permita justamente, ¿sí?, guardar relaciones de muchos a muchos. No hay una manera directa. ¿Qué tenemos acá? Una tabla intermedia que además, ¿sí?, puede llegar a tener, como dice acá, podría llegar a guardar algún dato extra. Por ejemplo, nota de primer parcial, nota de segundo parcial, o si aprobó la cursada o desaprobó. O sea, podemos llegar a tener características de esta relación. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos guardar algún dato extra, como las notas de primer y segundo parcial, el diseño podría mejorar. Como dice acá, tengo una relación de alumnos con muchas materias, o materias con muchos alumnos, ¿cómo lo hago usando una tabla intermedia? La tabla intermedia es la que va a guardar la foreign key de ambos registros, y además me va a guardar datos extra. ¿Sí? Y por último, para cerrar, ¿sí?, un sistema, en este caso un sistema Java, o sea, una aplicación, puede ser persistido en varias bases de datos relacionales. O sea, se puede conectar con varias bases de datos relacionales. Se puede persistir los datos en una base de datos relacional, en una NoSQL y en una memoria al mismo tiempo. Ahora, la memoria puede ser también relacional. O sea, tenemos que ver eso, ¿sí? Podemos llegar en un proyecto a conectarnos con varias fuentes de datos. Claro, ¿por qué? Porque ahí va a permitir entonces, ¿sí?, que los técnicos se puedan relacionar, ¿sí?, con muchas especialidades. Entonces, sus competencias van a hacer que un técnico pueda hacer, por ejemplo, una competencia para arreglar computadoras y una competencia para, no sé, ser electricista. Es un ejemplo. Sí, pero un poco lo que dijo en el chat a Coblanes. Bueno, acá justamente para cerrar tenemos que recordar que al hacer una aplicación en Java, que es un paradigma orientado a objetos, hay que hacer alguna transformación para que pueda ser almacenar una base de datos relacional. No es directa. ¿Sí? Y la clase que viene ya están subidas, si no me equivoco. Eso ya cerramos. La clase 6 y 7, para que puedan ver justamente los últimos contenidos que vamos a ver. La clase 6 es justamente la implementación de lo que vimos hoy usando una aplicación Java. Pero hoy fue bastante conceptual. Espero que hayan entendido algo, que los ejemplos hayan ayudado. Y bueno, no duden en preguntar. No sé si alguien quiere preguntar algo o bueno, voy deteniendo la grabación. Pero estaría bueno, si no recuerdan bien, vean la presentación de la clase 5 y vean estos dos PDFs que están en la preetapa, ¿sí? Están bastante interesantes para recordar, ¿sí? Yo les paso de vuelta. ¿Sí? Y no, y vean estas tres presentaciones y se pueden ver un poco la presentación de la clase que viene, que es un poco lo que vamos a hacer. Pero ya estamos metidos de lleno, si ven las 6 y 7, es todo implementación de un modelo de base de datos. Sí, bueno, eso es un poco la idea, ¿sí? Que teníamos que hacer algo y en realidad vamos a ver que ese algo se va a encargar el JPA de resolverlo. Va a haber una magia que ocurre, ¿sí? Y es un poco lo que vamos a ver en la clase que viene, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver lo que vimos hoy, pero con su implementación. Y la otra clase un poco más compleja. Bueno, gracias por conectarse. Trato de ser puntual, ¿sí? Por cuestiones de horario, ¿sí? Para que no haya ningún problema. Bueno, gracias. Detengo la grabación.